Saludos, estratega de las sombras. Has entrado en este espacio no para buscar consuelo, ni para alimentar la ilusión de la bondad ingenua, sino para forjar una herramienta infinitamente más valiosa y más temida, la astucia peligrosa. En el teatro implacable del mundo, la astucia es el único lenguaje que la fortuna y el poder deciden escuchar con atención. ¿Quién elige la moralidad rígida por encima de la efectividad garantizada? Quien se aferra a las buenas intenciones sin un plan de respaldo de acero, está condenado a ser la víctima pasiva, el espectador mudo de la historia, no el autor de su propio destino. Maquiavelo, con su visión despiadada y precisa, nos enseñó una verdad fundamental que debe grabarse a fuego en el núcleo de tu conciencia. El hombre verdaderamente astuto entiende que el mundo se rige por la fuerza y no por la ética. Por lo tanto, tu primer acto de astucia debe ser sacudirte la carga paralizante de la moralidad impuesta y adoptar, en su lugar, el cálculo frío y desapasionado del beneficio. La astucia peligrosa comienza cuando te atreves a mirar el abismo de la realidad sin parpadear y decides que, a partir de este instante, tu única métrica de valor es el resultado final. Mientras los ingenuos se debaten en la frustración de lo que debería ser, el astuto actúa con una precisión quirúrgica sobre lo que es, aprovechando las debilidades y las ambiciones de los demás para tejer una red invisible de control que lo favorece sin descanso. La astucia no es un rasgo de carácter, es una disciplina mental que te exige desterrar la emoción de tu toma de decisiones. El peligro de esta astucia reside precisamente en su frialdad. Cuando eliminas el factor emocional, tus movimientos se vuelven impredecibles, tus intenciones indescifrables y tu capacidad de golpe es letal. El astuto nunca reacciona, siempre actúa en consecuencia de un plan que ha sido diseñado en las sombras. El primer paso para volverte peligrosamente astuto es aceptar que la herramienta más poderosa para tu ascenso es la manipulación de la percepción y la anticipación de la debilidad ajena. Debes volverte un maestro en el arte de leer los corazones y las mentes de los hombres con la misma precisión con la que un general lee un mapa de batalla. El conocimiento de la debilidad es poder, el uso estratégico de esa debilidad es astucia en su forma más pura y peligrosa. La astucia te exige renunciar al consuelo de ser bueno para abrazar la soberanía de ser efectivo, y en el juego del poder, la efectividad es la única virtud que garantiza tu supervivencia y tu victoria. La segunda, y quizás la más sutil, lección para forjar una astucia peligrosa se encuentra en el dominio de la máscara. Maquiavelo aconsejó al príncipe que, aunque en su interior fuese un lobo feroz, ante el pueblo debía parecer un cordero. Este consejo se traduce en una regla de oro moderna: tu astucia jamás debe ser visible. El peligro reside en hacer saber al mundo cuán listo o cuán calculador eres, porque esto activa las alarmas de los demás y te convierte en un blanco evidente. El astuto opera en las sombras, sin hacer ruido, haciendo que sus victorias parezcan el resultado de la suerte o de la casualidad, nunca de una manipulación premeditada y brillante. La astucia, cuando es peligrosa, es silenciosa. Aprende a cultivar una fachada de inofensividad o incluso de ingenuidad controlada. Cuando tus rivales te subestiman, cuando te perciben como alguien que juega con reglas antiguas o que es demasiado simple para comprender sus complejas estrategias, te han concedido la ventaja más grande de todas, el tiempo y la sorpresa. La astucia se esconde detrás de la sonrisa fácil, detrás de la conversación superficial, detrás de la humildad bien actuada. Es en esos momentos de aparente relajación o de confianza excesiva de los demás donde el astuto extrae la información vital, detecta la grieta en la armadura y calcula el momento y el punto de impacto exacto para el golpe. La gente siempre teme y respeta al poder que no puede localizar. Si tu astucia es visible, te enfrentarán; si tu astucia es invisible, dudarán y se paralizarán. Además de la inofensividad, el astuto domina el arte de la confusión controlada para generar el veneno lento de la duda. Nunca debes dar una respuesta clara y directa que pueda ser usada en tu contra. Tu lenguaje debe ser una bruma estratégica que mantenga a tus oponentes adivinando tus verdaderas intenciones. El silencio estratégico es una herramienta de astucia mucho más efectiva que cualquier diatriba. Cuando guardas silencio ante una acusación o una provocación, no estás admitiendo debilidad, estás obligando a la mente de tu enemigo y a la de los observadores a llenar ese vacío con su propia inseguridad y sus propias conjeturas, las cuales, casi siempre, elevan tu figura a un estatus de poder inexpugnable. Esta no acción es el arte de hacer que el otro se desgaste a sí mismo. El astuto sabe que la guerra se gana haciendo que el enemigo cometa un error fatal, no desgastándose en un enfrentamiento de igual a igual. Por lo tanto, tu máscara debe ser la herramienta perfecta que te permita operar con una ventaja psicológica permanente,
haciendo que los demás se enreden en sus propias mentes mientras tú avanzas con una claridad mental absoluta hacia tu objetivo. Para volverte peligrosamente astuto, debes dominar la tercera lección fundamental, la comprensión de que los dos motores más potentes que mueven a la totalidad de la humanidad son la ambición desmedida y el miedo atávico. Maquiavelo lo tenía claro, el ser humano no se guía por la razón pura, sino por sus deseos más primarios y por sus temores más profundos. El astuto no se enfoca en las necesidades superficiales de la gente, se enfoca en sus motivaciones fundamentales. Para un estratega, cada individuo en el tablero es una pieza con un precio, y ese precio se paga en la moneda del ego, el reconocimiento, la validación o el pánico a perder lo que ya se posee. El astuto no intenta convencer a sus aliados o a sus rivales con argumentos lógicos, los dirige tocando esas cuerdas emocionales con una precisión de cirujano. Si necesitas la ayuda de un hombre, no apeles a su sentido del deber, apela a su ambición oculta, mostrándole cómo tu éxito es un peldaño inevitable en su propio ascenso al poder. Si necesitas paralizar a un rival, no lo amenaces directamente, siembra una semilla sutil de miedo sobre una posible pérdida, de reputación, de control, de recursos, que es más valiosa para él que su propia vida. El peligro de esta astucia reside en que te permite crear escenarios donde los demás creen que están actuando por voluntad propia y en su propio beneficio, cuando en realidad están bailando perfectamente al ritmo del guión que tú has diseñado en secreto. Aprende a identificar la palanca de poder de cada persona en tu entorno. ¿Qué es aquello que su ego necesita desesperadamente? ¿Qué es aquello que teme perder más que a la muerte? Al dominar estas dos fuerzas, obtienes el control de su voluntad. Maquiavelo diría que la gente te perdonará que les arrebates los bienes, porque estos pueden recuperarse, pero jamás te perdonará que hieras su orgullo, ya que esa herida es incurable. Por lo tanto, el astuto no solo ataca los intereses de su rival, sino que golpea su vanidad con una precisión letal, haciendo que éste cometa errores por una reacción emocional y no por cálculo. Tu arsenal de astucia debe incluir la capacidad de ofrecer una promesa de poder o de reconocimiento tan grande que tus aliados ignoren los riesgos, y de infundir un temor tan sutil que tus enemigos se paralicen por la duda antes de que puedan lanzar su golpe. El conocimiento de las motivaciones humanas te convierte en un arquitecto de la realidad. La cuarta lección que te llevará a la astucia peligrosa es el dominio del timín y la acción indirecta. Los ingenuos gastan su energía en luchas frontales, donde la victoria es costosa y la ganancia es mínima. El astuto, por el contrario, se especializa en la guerra de guerrillas, en la acción por delegación y en el golpe que llega no por la fuerza, sino por la sorpresa y el momento justo. Maquiavelo valoraba la paciencia del cazador, esperar inmóvil, observando cada movimiento de la presa, y actuar con una velocidad fulminante en el instante preciso de la vulnerabilidad. La astucia peligrosa se manifiesta cuando eres capaz de crear el momento de la acción, en lugar de esperar a que se presente solo. Esto a menudo implica la estrategia de la acción por delegación. Si es necesario un golpe sucio o una acción de riesgo, el astuto jamás manchará sus propias manos. Encontrará a un tercero, movido por la ambición o el miedo, lecciones anteriores, que ejecutará la acción bajo la creencia de que está actuando en su propio beneficio. De esta manera, el astuto mantiene la distancia, preserva su reputación inmaculada y, si el plan falla, tiene a alguien a quien culpar sin que el poder se vea afectado. El poder real es el que permanece limpio. El dominio del timín te exige una paciencia de hierro. La mayoría de la gente confunde la acción constante con la efectividad, pero el astuto sabe que un silencio de 3 meses puede ser infinitamente más poderoso que 300 acciones innecesarias. Aprende a comprar tiempo a tus rivales, a hacer que sientan que la victoria está cerca para que se relajen, y luego golpea con una violencia y una rapidez que no esperan, cuando ya han bajado la guardia y han despilfarrado sus recursos. El golpe del astuto no es frontal, es lateral, atacando no al líder, sino a su base de poder, a su fuente de ingresos o a su reputación en un área que consideraba invulnerable. La sorpresa y la velocidad son los componentes que transforman un ataque en un golpe maestro irreversible. Nunca inicies una batalla si no estás absolutamente seguro de que la victoria será total y fulminante. Y si la victoria es parcial, debes saber fingirla como total. El astuto no solo gana, sino que convence al mundo de que su victoria era inevitable, reforzando su aura de invencibilidad para futuros conflictos. Llegamos a la quinta y última lección para forjar la astucia peligrosa, la comprensión de que el poder, una vez tomado, exige una vigilancia perpetua y un precio que pocos están dispuestos a pagar. La astucia no es un estado al que se llega, sino un proceso continuo que no admite descanso,
pues en el momento en que el astuto se relaja, un rival más joven, más hambriento y más frío estará esperando para tomar su lugar. Maquiavelo sabía que el poder no se mantiene con la misma nobleza con la que a veces se finge haberlo tomado, el poder se mantiene con la misma astucia, frialdad, si es necesario, violencia con la que fue arrebatado. El peligro de la astucia es doble. Por un lado, te aísla, ya que al ser un maestro de la manipulación, debes asumir que nadie a tu alrededor puede ser confiable, pues todos operan bajo la sombra de la ambición. El astuto camina solo por necesidad, porque su conocimiento de la naturaleza humana le prohíbe la ingenuidad de la confianza ciega. Por otro lado, la astucia te obliga a una autoevaluación constante y brutalmente honesta. Debes ser tu crítico más duro, ya que el autoengaño es el error más fatal de todo estratega. El astuto siempre se pregunta, ¿qué error estoy cometiendo ahora que mis enemigos están preparando para usar en mi contra? La astucia peligrosa te exige la disciplina de no reaccionar al éxito con arrogancia o relajación, ni al fracaso con la desesperación. Ambos son trampas emocionales. El éxito es solo el preludio de una amenaza mayor, y el fracaso es meramente una lección de estrategia que debe ser disimulada. El astuto convierte los reveses en un teatro de debilidad fingida para atraer a los oponentes a una trampa. En esencia, la astucia es la filosofía de que el fin justifica los medios, siempre y cuando el fin sea la consolidación de tu poder y el control de tu destino. Para el astuto, no existen los malos pasos, solo los movimientos inefectivos. Nunca bajes la guardia. El precio de la astucia es la soledad del cálculo y la necesidad de actuar en contra del impulso natural. Pero a cambio, obtienes la soberanía sobre tu propia vida, la capacidad de dirigir el destino de los demás y el respeto incondicional que solo se otorga a aquellos que han demostrado ser capaces de sobrevivir y prosperar en el juego más cruel de todos, el juego del poder. La próxima vez que tomes una decisión, no te preguntes si es correcta o moral, pregúntate si es peligrosamente astuta. Si la respuesta es afirmativa, sabrás que estás en el camino de la victoria.